En base al problema número 5, me hablan de una reacción de neutralización. Recuerden que la reacción de neutralización es entre un ácido y una base, o sea, un hidróxido que me va a generar sal más agua. Bien, entonces le hacemos la formación del cloruro de sodio. Vamos a acomodar los datos. Cuando yo acomodo los datos, pasen a gramos, esos kilogramos a gramos, de manera tal de poder resolver el problema. Recuerden que el peso molecular nunca lo hagan en kilogramo, o sea, siempre pasen de kilogramo o tonelada o lo que le den siempre a gramo. Este problema es de atrás para adelante, o sea, desde el rendimiento hacia los reactivos, porque ahí está mi incógnita. Bien, esos 2.340 gramos de cloruro de sodio es el rendimiento práctico. Es lo que se formaría con esa reacción teniendo un rendimiento del 93%. Pero yo con ese dato no puedo trabajar, yo no puedo entrar en estequiometría con un rendimiento práctico. Lo tengo que hacer con el rendimiento teórico. Y el rendimiento teórico significa un 100% de rendimiento. Entonces, ese razonamiento me permite poder calcular los gramos de cloruro de sodio que representarían al rendimiento teórico y después poder entrar en la relación estequiométrica entre el cloruro de sodio y el ácido clorhídrico. Entonces, hacemos la estequiometría de cuántos moles de ácido clorhídrico, bien, se necesitan para poder formar esa cantidad de sal. Bien, después abro la concentración del ácido, o sea, el 3 molar, y puedo calcular el volumen de ácido que se requiere. Respecto a la pregunta número 6 sobre la teoría ácido-base de Brons-Lowry, bueno, recuerden lo que era el ácido, lo que era la base. Con respecto al ácido cede protones, la base acepta protones. Recuerden, lo que se forma después que el ácido cede el protón se llama base conjugada. Lo que se forma después que la base acepte ese protón, ácido conjugado, que es lo que yo le digo el trabalengua. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer en este problema es sacar la base conjugada cuando el dihidrógeno fosfato actúe como ácido. ¿Cómo hago la reacción con el anfótero? Puede ser el agua, puede ser el amoníaco. Quiere decir que este anión tiene que actuar como ácido y el agua tiene que actuar como base. O sea, ese anión le tiene que ceder un protón al agua, de manera tal que se me va a formar el hidrógeno fosfato y el hidronio. Quiere decir que el hidrógeno fosfato viene a ser la base conjugada del dihidrógeno fosfato. Respecto al problema número 7, problema de fórmula mínima y molecular, tenemos los porcentajes de cada uno de los elementos, lo dividimos en el respectivo peso atómico de cada uno, lo dividimos en el número más chico y ese número, recuerden que me da los subíndices de la fórmula mínima, bruta o empírica. Bien, en el mismo enunciado me está diciendo el peso molecular del compuesto, porque me dice que esos gramos corresponden a 22,4 litros y 22,4 litros es el volumen molar, bien, que es equivalente al número de Avogadro de moléculas, a un mol de ese compuesto o al peso molecular. Entonces, de esa manera vamos a sacar el factor, nos damos cuenta que el factor vale 5, entonces la fórmula molecular del compuesto es 5 por los subíndices de la fórmula mínima, que de cada uno es 1. Respecto estequiometría pura, en el 2, en el peso molecular de ese compuesto M, yo me tengo que fijar en la fórmula molecular, hay 5 por el número de Avogadro de átomos de carbono. Cuando me voy al inciso 3, y me dice un mol del compuesto M hay 5 moles atómicos de nitrógeno, siempre me tengo que fijar
en la fórmula molecular del compuesto. Bien, y recuerden, siempre que me dice cuánto pesa una molécula, bien, una molécula, yo tengo que hacer una relación estequiométrica. El número de Avogadro de molécula es lo que pesan el peso atómico. Eso tienen que tener en claro. Una molécula no pesa el peso molecular. Respecto al problema número 8, un problema de equilibrio iónico con el ácido sulfúrico. Recuerden que el ácido sulfúrico es diprótico. Bien, ahí les escribí la ecuación de ionización. Quiere decir que al ser diprótico, la concentración protón no es la misma que la concentración del ácido, pero sí la concentración del ácido es la misma que el del anión sulfato. Entonces, yo voy a utilizar ese dato, que ya lo tengo, por el razonamiento de los aniones de los moles sulfato, bien, que están en 1 litro. En la capacidad del recipiente voy a tener X. Ese valor lo puedo poner en forma exponencial y me doy cuenta que es el mismo número que me están dando en el inciso 1. Dijimos que la concentración protón no es la misma que la del ácido. Por consiguiente, hay que sacar la concentración protón diciendo que 1 mol de ácido sulfúrico me liberan 2 moles de protones. Los 5 por 10 a la menos 1 me va a liberar X. Y esa concentración protón es la que va a pH menos logaritmo de la concentración protón. Cuando voy al inciso número 3, me meto mucho en estequiometría, tienen que sacar el peso molecular del ácido sulfúrico, eso representa 1 mol, los moles que tengo en la molaridad van a representar X gramos. Si esos moles están en 1000 mililitros, porque están referidos a molaridad, esos gramos también van a estar en los 1000 mililitros. En 100 mililitros, X gramos. Y respecto al último inciso, que me está diciendo que en el recipiente, ¿cuántos iones protones tengo? No es lo mismo iones protones que moles protones. Bien, acá lo que tenemos que hacer primero es calcular los moles protones que están en el recipiente. Bien, nosotros hemos sacado la concentración protón anteriormente, que vale 1 molar. Bien, eso es 1 mol en 1000 mililitros de solución. En 750 mililitros de solución van a haber X moles protones, porque a mí me están diciendo en el recipiente, y el recipiente tiene la capacidad de 750 mililitros. Entonces, pero ahí yo he calculado moles protones, y a mí me dice iones protones. Para eso me tengo que ir a hacer la relación con el número de Avogadro. El número de Avogadro se refiere a átomos, moléculas o iones. Bien, entonces, 1 mol de protones van a representar al número de Avogadro de iones protones. Eso 0,75x. Con respecto al problema número 9, hablamos de principio de Le Chatelier, donde lo vemos a ese equilibrio. A su vez, ese equilibrio es una reacción de simple sustitución. El hidrógeno viene y lo desplaza al antimonio y se genera un gas que es el sulfuro de hidrógeno, que es el producto principal de esta reacción. Con el dato de delta de H podemos sacar que la reacción directa es la exo y la reacción inversa es la endo. Cuando se aumenta la concentración de hidrógeno, se desplaza hacia el sentido de la derecha porque debo contrarrestar ese aumento. Si yo hago que vaya más hacia la izquierda, se me va a formar mucho más hidrógeno. Lo que quiero decirles es que también uno lo puede ver de otra manera, diciendo, no solamente hacia la derecha, puedo decir sentido en la reacción directa, puedo decir la exotérmica, puedo decir de reactivos a productos, puedo decir hacia los productos,
puedo decir de izquierda a derecha. Bien, cuando disminuimos la temperatura siempre se va a desplazar hacia la reacción exotérmica. Si nosotros extraemos alguno de los componentes, en este caso estamos extrayendo sulfuro de hidrógeno, que es el producto, significa que se tiene que desplazar hacia la derecha. Bien, porque si yo desplazo hacia la izquierda voy a tener menos de lo que he extraído. Y recuerden que el agregado del catalizador no afecta el equilibrio, ya que siempre se agrega al inicio de la reacción química.